Pues bien, mis hermanos y hermanas, vamos a en este momento leer el Evangelio de este día, en la fecha 22 de enero del año 2020. Voy a pedir toda su fina atención a usted que me está escuchando ahí en casita, ¿verdad? En su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, voy a pedir su atención a la bendita palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después le preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y hermanas, estamos en este día, ¿verdad?, en su programa católico Gotas de Fe, Católicos en Acción. Estamos reflexionando el Evangelio según San Marcos. Como ustedes lo saben, ¿verdad?, todos estos días, quizá el inicio de este año, el mes de enero, hemos estado meditando y reflexionando, leyendo el Evangelio de San Marcos, uno de los evangelios sinópticos. Y en este caso hemos visto, ¿verdad?, que desde el capítulo 1 de San Marcos hemos venido leyendo las curaciones que Jesús hacía, es decir, muchas curaciones. Hoy también estamos viendo el pasaje, ¿verdad?, de la curación del hombre de la mano paralizada. El título de este pasaje es Curación del hombre de la mano seca. Como hemos dicho anteriormente en un programa anterior, el programa anterior que estuvimos viendo, la semana recién pasada, la llegada de Jesús y los milagros no fueron la parte primordial o lo más importante en la vida pública de Jesús. Los milagros eran el resultado de la fe de la gente que lo escuchaba hablar. Digamos que Jesús no vino a hacer milagros porque Jesús no era un curandero, pero los milagros se daban en el marco dependiendo la fe de la gente que lo escuchaba, porque esos son los milagros. El resultado de una fe de aquellos que escuchan la bendita palabra de Dios. Pero la misión primordial de Jesús era predicar el Evangelio. En esta oportunidad vemos que Jesús se encuentra, ¿verdad?, en cierto lugar, ¿no?, en la sinagoga. Ahí está, en la sinagoga de ese lugar, ¿no? Y entonces está predicando, desde luego, porque su misión era eso, predicar. Entró a la sinagoga
Y llegando a la sinagoga, se encontró con este hombre del que tenía una mano enferma, paralizada. Al hablar de parálisis o estaba paralizada, pues nos podemos imaginar que tenía la mano tiesa. O sea, no podía agarrar nada, estaba tiesa, no podía trabajar por ende. Y usted sabe que si no podía trabajar, se le dificultaba a él ganarse el pan de cada día. Entonces, y Jesús, que tanto vino a liberar a los marginados, a los que estaban poseídos, a los que tenían dificultades para poder sobrevivir, ¿no? Entonces va a actuar para él sanándole. Como ustedes verán y se darán cuenta en el principio de la creación, cuando Dios le dio a Adán, ¿verdad? Que nosotros decimos como castigo el trabajo, que no fue así, pero le dijo: por haber desobedecido, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Espinos y cardos te producirá la tierra. Con esto Dios le estaba encomendando el trabajo al primer hombre, o sea, para que se sostuviera, para que él pudiera autosostenerse por sí mismo. Claro, cuando Jesús viene a la tierra y ve que alguien no puede autosostenerse por sí mismo, prácticamente o automáticamente cae la dependencia sobre ese ser humano. Y por eso Jesús libera y liberaba a las personas que estaban con estas dificultades. Y en este caso no fue la excepción del hombre de la mano paralizada. Pero había un problema, mis hermanos y hermanas. Los fariseos y maestros de la ley, que siempre andaban detrás, espiándolo, porque Jesús fue un líder, digamos, máximo que revolucionó en los tiempos, ¿verdad?, que él llegó al pueblo judío. Él revolucionó grandemente porque su predicación era tan diferente a la de los maestros de la ley que ellos mismos se veían perturbados por la presencia de Jesús. Y se habían dado la tarea de andarlo vigilando, siempre lo andaban vigilando. Y en este caso, pues ahí están. Algunos estaban observando, dice, para ver si lo sanaba Jesús en día sábado, pues ya que este era un día sábado. Bueno, y según la ley, ¿verdad? Según la ley de Moisés, el gran legislador, y en los libros pentateucos, que son desde el Génesis hasta el Deuteronomio, donde están legislados todas las leyes y también esos eran como unos 613 mandamientos los que habían ahí, pues Jesús vino a renovarlos y los dejó en 10 y por último en 2. Pero esa ley pues decía que el sábado no se tenía que trabajar, en memoria del descanso del Señor Dios cuando creó los cielos y la tierra. Y había quedado eso prescrito de una manera inmovible, que no se pudiese mover porque era la ley de Dios. Y los mismos encargados de predicar, de religión, ellos defendían a capa y espada que no se tenía que hacer nada. De hecho, ustedes han oído que en todos casos donde Jesús llegaba en día sábado, ahí estaban espiándolo, ¿verdad? Porque ellos querían agarrarlo en una situación difícil para poder tener de qué acusarlo, ¿verdad? Y por eso era que ellos más cuidaban esa ley del sábado, porque ellos buscaban una manera de poder acusarlo. Pues este era un día sábado en el que Jesús curó a este enfermo. Entonces están allí espiando para ver si lo cura, para tener de qué acusarlo. Con esto tendrían motivo para hablar mal de él, para acusarlo. Entonces, pero Jesús, que siendo Dios, sin olvidar que también era hombre, era muy estratégico, era muy listo. Pues de hecho ya nosotros sabemos que Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo: sean mansos como palomas y astutos como la serpiente. Entonces él, ¿verdad?, buscando una manera de no salir perjudicado, entonces le habló al hombre y le dijo:
que se pusiera de pie. Ponte de pie y colócate aquí en medio. Ponte de pie y colócate aquí en medio. ¿En el medio de quién? De aquella gente que lo rodeaba, de aquella gente que lo espiaba. Ahí están los fariseos, ahí están los maestros de la ley. Uno tiene que ser muy inteligente algunas veces, pedir la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para actuar. Cuando Jesús le dice ponte de pie y colócate aquí en medio, es porque Jesús quiere actuar de una manera visible, que ellos vean que lo que Él está haciendo es el bien, que no es el mal, aunque para ellos parezca que era mal, porque está, como quien dice, desobedeciendo la ley de Moisés. Ponte de pie y colócate aquí en medio, le dice al enfermo. Jesús nunca hacía las cosas a escondidas. Jesús siempre actuaba a la luz pública. Jesús en sus hechos, porque no hacía mal, no hacía daño, siempre los hacía en público. Porque para hacer el bien no se necesita, hermano, a escondida. Tú para hacer un bien no tienes que esconderte, hermano. Ni siquiera para hacer el mal, porque igual todo lo que se haga o todo lo que se diga, todo lo que parezca oculto, dijo Jesús, será descubierto en la luz. Jesús va a actuar para él un milagro, pero quiere que aquellos sean testigos que lo que va a hacer está en favor del hombre, está en favor de la vida, mis hermanos y hermanas. Nosotros no podemos escondernos para actuar bien, para cuando vamos a hacer el bien, para cuando vamos a hacer algo bueno, no necesitamos escondernos. Porque todo tiene que ser a la vista pública, ¿verdad? Si el bien es bien, no necesitas esconderte, tienes que actuar de una manera limpia y a la luz del día, como dijo Jesús. Pues Él lo invita a ponerse de pie, para que vean aquello que va a hacer para este hombre. El hombre obediente se puso de pie. Y después que lo tiene enfrente de ellos y de aquella gente, le preguntó Jesús al hombre de la mano paralizada. Miren la manera de Jesús para cuestionar a los fariseos. Les pregunta, ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? Porque aquí lo que está en dilema es el sábado. Pues Dios hizo toda la creación en 6 días y el sábado descansó, dice la Biblia. El sábado, ¿verdad?, era como el día de reposo y el domingo el primer día de la semana, puesto que la resurrección de Jesús dice el primer día de la semana. Era el domingo, cuando Jesús resucitó. Que en memoria a la resurrección es que hoy celebramos el domingo, mis hermanos. Antiguamente era el sábado el día de reposo. Y entonces Él les dice, ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? Ya que era una ley. De hecho, era una ley. Eso está prescrito en el Decálogo, en el libro del Éxodo, capítulo 20. Encontramos ese mandato que Dios le dio a Moisés, que la prescribiera en las tablas de la ley. ¿Qué nos permite la ley? O sea, como quien dice, la Biblia. ¿Qué nos permite la Biblia? Hacer, ¿verdad?, el bien o hacer el mal. ¿Qué nos permite la ley en día sábado? ¿Hasta dónde podemos llegar para hacer las cosas en día sábado? ¿Qué nos permite entonces esa ley del sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿O hacer daño? A ninguna de estas dos preguntas contestan los fariseos y los maestros de la ley. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Oiga bien, ellos se quedaron callados, no tuvieron respuesta, mis hermanos, porque la maldad no puede contra la verdad, contra lo bueno. Jesús va a actuar algo bueno para ese hombre,
Ellos se quedan sin respuesta, no tienen argumento alguno, porque no hayan cómo. Que siempre el mal, siempre, aunque parezca que prevalece en esta vida, eso es mentira, es una farsa, hermanos, es un engaño del diablo, para que nosotros nos dejemos llevar por el mal, porque aquí aparentemente el mal vence, el mal parece que está sobre lo bueno. Eso es una mentira de Satanás para que nosotros actuemos así y no salgamos de hacer el mal, pero la verdad, el mal ante el bien siempre va a quedar pequeño. Ellos no pudieron contestar a una sola de estas palabras: hacer el mal o hacer el bien, salvar una vida o matar. Claro, el hecho que haya sido sábado, o si dijéramos más actualizados hoy en este tiempo, diríamos, ¿qué nos permite el Señor en día del domingo, en día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Hermano, si vas a hacer un bien, dale, no hay ningún problema. Dios por eso no se va a enojar, Dios por eso no se va a disgustar, siempre y cuando el bien se lo vas a hacer a un hermano, por ejemplo, está en un problema difícil, ayudarlo, difícil, por ejemplo, una enfermedad, cualquier situación que es difícil. El Señor no se va a sentir mal porque lo hagamos, aunque sea domingo, aunque sea un trabajo por domingo. Si es una necesidad, hay que hacerlo. Claro, hacer el mal o hacer el bien. Ahora, hay gente que de repente no puede trabajar, o sea, yo no trabajo, pero se va a hacer cosas malas. Se va a chupar, por ejemplo, a emborracharse, se va a robar, se va a mujeriar, se va a delinquir. Y según él está guardando el día de reposo, no hace nada, pero está haciendo cosas peores. Y por eso Jesús les dice, matar o dar la vida. Jesús lo que va a dar la vida. Por eso, mire qué interesante. Salvar una vida o matar. Cuando él dice y habla de salvar, lo que quiere decir es, yo voy a curar a este hombre de ese problema físico que tiene para que él mismo se gane la vida por sí mismo. Imagínese un enfermo tal vez pidiendo limosna para sostenerse, ¿verdad? Si tiene familia, para mantener a su familia. Pero Jesús quiere liberarlo. Quiere desatarlo de su amarra que está en ese momento porque debido a su enfermedad, quizá no pueda trabajar. Y él dice, lo voy a sanar para que se autosostenga. Porque a Jesús nunca le gusta, ¿verdad?, la marginación. Nunca le gusta aquello que nos oprime, que no nos deja ser libres. Por eso Jesús, ¿verdad?, actuaba de una manera, de una manera tan eficaz, ¿verdad?, que todo lo que hacía siempre lo hacía bien. No respondieron a una sola palabra. Entonces Jesús paseó la mirada, o sea, se quedó viéndoles sobre ellos y muy enojado. Mirada, dice Jesús, paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera. Oiga bien, paseó sobre ellos su mirada, enojado. Algunos dicen, y vos, ni porque andás ahí, sos el predicador, estás en la iglesia, creen que uno es de madera o es de hierro, que no va a tener sus momentos de ira, de enojo. Déjame decirte, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando en esta mañana, que todos nos podemos enojar y todos nos enojamos, dependiendo. Porque si el mismo Jesús se enojó, que era el Hijo de Dios, pero en su materia humana se enojó porque aquellos no habían respondido, que tanto se creían y no pudieron darle una respuesta, se enojó. Igual cuando él llegó a Jerusalén y empezó a sacar a los que estaban vendiendo en el templo de Jerusalén y les dijo, ustedes, mi casa será casa llamada de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Porque vendían y compraban, ¿verdad? Para los sacrificios en el altar. Ahí se ve que Jesús se enojó en ese momento, hizo un azote con cuerdas y a todos los iba latigando, ¿verdad? Y dándole vuelta a las mesas de los cambistas. ¿Ustedes creen que no estaba enojado? Ahora, en este pasaje, ¿creen que Jesús, si la palabra dice que los vio enojados? ¿Se imagina usted el temperamento que puso Jesús su cara?
aunque Jesús tenía una cara de amable mirada, de dulce rostro y todo, pero me imagino que cuando se enojaba cambiaba de aspecto. Y se apenó por aquella ceguera, la ceguera espiritual, la ceguera de estos hombres que se creían tan entendidos, pero que a la verdad no están sabiendo nada. Y entonces, mis hermanos, él, que vio su ceguera espiritual, porque así como hoy en día, ¿verdad? Muchos podemos andar con los ojos bien abiertos, pero seguimos en la ceguera espiritual. Necesitamos que Dios nos libere de nuestras propias cegueras, hermanos. Pues de hecho el Evangelio de San Lucas 4 nos dice, ¿verdad?, que cuando él llegó a Nazaret y le pasaron el libro del profeta Isaías y lo desenrolló y empezó a leer el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Él me envió a liberar a los cautivos y a abrir a los ojos de los ciegos que muy pronto van a ver. Jesús se refiere a la ceguera espiritual, porque muchos podemos andar con los ojos abiertos, pero nuestra ceguera sigue desde adentro. No podemos ver la realidad que tenemos. No podemos entender, ¿verdad?, la situación que muchas veces estamos viviendo o vive la sociedad, la comunidad, la familia. Y entonces realmente estamos ciegos. Y dijo al hombre que tenía enfrente, al hombre enfermo de la mano seca: extiende tu mano. O sea, lo tiene enfrente, está de frente, está parado, todos lo están viendo, los fariseos allí, me imagino, curiosos, viendo qué va a hacer este maestro, qué va a hacer este, ¿verdad? Él no se esconde, él allí lo tiene y le dice, ya le había dicho ponte de pie, y después le dice extiende la mano. Y el paralítico la extendió y su mano quedó sana. El pasaje no dice que ni siquiera lo tocó, nada. Pero el hombre tenía fe que Jesús lo podía curar, obedeció, porque parte de esto es la obediencia, hermano. Los milagros, como dijimos, ¿verdad?, la semana anterior y hoy lo repetimos, son el producto de una fe por la escucha de la palabra. No crean que Jesús, esa era la misión principal, venir a sanar a los enfermos. Jesús, su misión principal era venir a predicar el Evangelio. Y los signos, o sea, los milagros se daban en el marco de la escucha de la palabra. Por lo que ellos escuchaban, generaba fe en su corazón y sucedían los milagros. Le ponían fe: este hombre me puede curar, este hombre me puede sanar. Y su fe sanaba. Ya que Jesús nunca dijo: vete en paz porque con mi fe te he curado. No. Jesús decía: vete en paz, tu fe te ha curado. Oiga, tu fe es la fe de nosotros. Ese Jesús es el mismo hoy. Lástima grande que nosotros hemos perdido y hemos quitado esa fe en Dios. Hoy le tenemos más fe a la medicina y está bueno. Pero mire, hoy al primer síntoma de dolor de cabeza vamos a la Panadol Ultra Fuerte, vamos a la Novalgina, vamos a cualquier otro medicamento. Nunca decimos: Señor, ayúdame, quítame este dolor. ¿Por qué? Porque parece que no estamos haciendo las cosas como debiéramos. Y el hombre tuvo fe, obedeció, porque la obediencia es parte también de nuestra recuperación de la sanidad. Extendió la mano y su mano quedó sana. ¡Qué bien! ¿Cómo se sentiría este hombre? Ya con la mano sana, ya la podía mover, ya podía valerse por sí mismo. Perdón. Entonces, Jesús, ¿verdad?, que siempre quiere ayudarnos. Te quiere ayudar a ti, me quiere ayudar a mí. Que solo pide que seas obediente. Solo me pide que sea obediente. Que siga sus órdenes, que siga su mandato. Porque mire, hermano, hay muchos que quieren darle órdenes a Dios. Y muchos hasta lo predican: yo te ordeno en el nombre de Jesús. Hermano, si Jesús no es nuestro mozo. Jesús es el amo y Señor de nuestra vida. Es el Señor de señores, el Rey de reyes. Ninguna orden podemos dar nosotros, ¿verdad? Porque es Jesús quien tiene que indicar. Y por eso le dijo a este hombre: extiende la mano, para que todos vean que ya vas a ser curado.
y ni siquiera lo tocó, sino solo porque él dijo, extiende tu mano. Y con la fe de aquel hombre, donde la extendió, quedó sana. Bendito sea Dios. Alabamos el nombre del Señor. Pero en cuanto los fariseos apenas vieron esto, salieron y fueron a juntarse con los partidarios de Herodes. Hay que ver que los fariseos y los herodianos eran enemigos. Y yo recuerdo un pasaje también del Evangelio que cuando iban a condenar a Jesús, ¿verdad? Ellos eran enemigos, pero por esa causa de condenar a Jesús se aliaron, hicieron alianza, como hoy en día muchos hacen alianzas para hacer el mal. Hoy en día no falta esa gente que siempre está haciendo alianzas para hacer el mal, para matar, para destruir, delinquir. Y no crean que solo en la sociedad baja, sino en las altas esferas de la sociedad se planifica todo. Como planifican la muerte de los encarcelados, de aquellos que, según los videos como se ve, que todo es planificado, alianzas entre las autoridades y todo pues para hacer daño. También en ese tiempo ya existían las alianzas malévolas y los herodianos con los fariseos de enemigos que eran, cuando les convenía, se ponían de acuerdo para hacer mal. Hoy siempre habrá gente que se alía para hacer el mal, pero hermano, hermana que me escuchas y que te lo estamos predicando hoy desde esta cabina de radio de la 91.5 en el FM Estéreo. Yo sé que me estás escuchando en tu casita, en el hogar, y bendito sea Dios porque estás escuchando este mensaje de la bendita palabra de Dios que puede ayudar en tu vida. Para hacer el mal no busquemos ni siquiera alianzas ni nada. Aliémonos para hacer el bien si es necesario, pero para hacer el mal, si tanto es la gana de hacer el mal, no involucres a otra persona. Si ese es tu deseo y ese es tu gozo hacer, pues hazlo solo, pero no trates de arruinarle la vida a otra persona. Y tú no te prestes también para hacer mal. Cuando alguien te busque alianzas para hacer mal, dile, no se puede, hermano, hermana, eso está prohibido según la ley. Eso es lo que predica el hermano Juan allá en la radio, el Tigre. Di esto, hermana, hermano. Porque yo vengo aquí con un mensaje de la bendita palabra de Dios para que tú, hermano, hermana, empieces a corregir tu vida, empieces a ponerte en las manos del Señor, deseando lo mejor para tu vida como Dios lo quiere para ti. Ellos se pusieron de acuerdo, mis hermanos. Ellos se pusieron de acuerdo para condenar, para capturar, para eliminar a Jesús. El asunto de la curación de este hombre, aunque no habían hallado un argumento, ¿cómo? Si era por el lado del sábado no podían, porque Jesús los cuestionó y no pudieron responder nada. El hombre fue sanado, entonces buscan la alianza del rey de los herodianos. ¿Por qué? En ese tiempo nadie podía ser condenado sin la autorización de Herodes. Y por eso buscaban la alianza. Claro, si no iban donde se veían obligados, ya que siendo enemigos, pero como no podían condenarlo por sí mismos, entonces tenían que ir donde Herodes y buscar la alianza. Se juntaron de enemigos que eran. Imagínese usted, uno ni se puede esconder, ni puede buscar alianza, porque el pecado nos hace sentirnos avergonzados como se sintió avergonzado Adán y Eva cuando pecaron y desobedecieron a Dios y se escondieron, y Dios llegó a buscarlos a la hora de la tarde. Y ellos escondidos. ¿Y qué han hecho? Igual que Caín cuando mató a su hermano Abel, escondido, huyendo. ¿Qué has hecho? Estos hombres, ¿verdad?, que se la daban de religiosos, entendidos en la ley, pero realmente no sabían nada, estaban ciegos, según Jesús dice aquí en el Evangelio. Se juntaron con los partidarios de Herodes para buscar con ellos la forma de eliminar a Jesús. ¿Cuántas veces hoy en día no hay gente que se alía si se trata de eliminar a alguien? Imagínense ustedes hoy, pues, cuando uno no comulga con el mal, con la corrupción, cuando uno no es cómplice de algunas cosas malas, estorba.
ya sea en el camino de la sociedad o sea en el camino eclesial, porque muchas veces se dan también injusticias en las iglesias, digo porque hay muchas iglesias y todas cometemos errores, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Si uno no comulga con el sistema, si uno no comulga con la sociedad, con el gobierno, con la política, es echado fuera, es marginado, ¿verdad? O lo eliminan o lo marginan, pero igual no cuenta para nada. Y eso no debe ser así, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser hombres transparentes, hombres leales a la palabra de Dios, mujeres leales. Es interesante lo que estamos viendo en esta mañana de este día, ¿verdad? 22 de enero. Interesante. El evangelista según San Marcos, ante todo, pone de manifiesto la actitud de Jesús respecto del sábado. Jesús permanece fiel al criterio que dio sobre hasta dónde nos obligan las leyes. Uno no puede obedecer a la ley en nombre de una ley si esa ley lo que va es a reprimir al hombre, al ser humano. Porque en nombre de la ley se cometen muchas injusticias, se pueden cometer muchas injusticias. Pueden haber desórdenes incluso, en nombre de la ley. No puede obedecer a una ley que indique que hay que hacer el daño. Por eso Monseñor Romero les decía en una ocasión, bueno, son sus hermanos, matan a sus hermanos. Por eso, ante una ley que ordena matar, existe otra ley que está sobre toda ley, no matarás, la ley de Dios. Claro, Marco, mira esta situación de esta manera, ¿va? Que no podemos obedecer a la ley para hacer daño. No se puede. Debemos proporcionar más bien a los demás lo que les trae la vida. Estas palabras podrían ser mal interpretadas en un mundo consumista. Para Jesús la primera necesidad no es el nivel de vida, ni la conveniencia personal, ni las 1001 cosas que se compran, ni siquiera lo que se le añade al pan. Muchos toman pretexto de semejantes objetivos para desobedecer leyes sin las cuales no hay sociedad también, ¿va? Y fácilmente olvidan otros valores mucho más importantes como son el respeto que se debe a cada uno, la confianza mutua dentro de la sociedad y el ejemplo del sacrificio. Es necesario todo esto, hermano. Según los fariseos estaba permitido fallar al descanso sabático. Ellos iban a levantar un burro, un buey, ¿ya? Pero en este caso no querían que Jesús salvara al hombre. Para ellos valía más un burro, un buey que el hombre. Eran hipócritas. No se prestaban a salvar a alguien de un peligro, aunque fuera de muerte. Jesús va a ampliar esta regla. Para él no hacer el bien, pues se constituye en hacer un mal. Y no sanar, para Jesús es matar. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Jesús podría muy bien haberle dicho a ese hombre: hace mucho tiempo que estás enfermo, que estás impedido. Pues espérate otro día más y te voy a sanar. Pero no, él enfrentó a aquel grupo de parte del grupo de poder, ¿verdad? Sin embargo, el conflicto a él no le importó, ¿verdad? Y liberó así a los suyos del apego desordenado a las reglas y mucho menos importantes, por ejemplo la ley, que era el descanso del sábado. Ya sabemos, pues que el sábado en ese tiempo era un día sagrado, ahora ya no, porque es el domingo, que estaba dado por la misma Biblia. Los fariseos se callan y Marcos hace notar un detalle significativo en esto que se repetirá a lo largo de todos los tiempos. Los enemigos, por ejemplo en política como Herodes y los fariseos, ¿verdad?, se unen cuando les conviene, ¿verdad? Les conviene. Cuando se trata de atacar a los testigos del Evangelio, ¿quiénes son los que predicamos el Evangelio? En este caso, no se podía condenar a nadie en Galilea, como dije ya, ¿verdad? Pero les convenía unirse para que Herodes diera la orden de condena. Qué interesante, mi querido hermano y hermana.
Y esto pues lo hemos hablado hoy para que nos formemos, para que nos vayamos formando espiritualmente. El hombre está sobre la ley y no la ley sobre el hombre. Obviamente, ¿verdad? Las leyes que rigen, digamos, la justicia social, por algo habrá que pagar, por algo hay que someterse a la ley, pero en cuanto se refiere a la ley de Dios, pues tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? El sábado no debe de estar sobre el hombre, sino el hombre sobre el sábado, porque el hombre es más que el sábado, mi querido hermano y hermano. Y así te lo hemos dicho, y así te lo hemos predicado en esta fecha, hermano, hermana, que me escucha, ahí desde tu casita, quizás desde tu automóvil donde vas en este momento, quizás en tu trabajo ahí, en el taller, qué sé yo, en la construcción, a ti ama de casa, que estás ahí, este mensaje es para ti también, para todos. Cuando tengas problemas de salud, recurre a Jesús con fe, porque Jesús depende de tu fe, te quiere sanar, te quiere curar. Hay que entender esto, ¿verdad? Que Él siempre está de acuerdo, Él siempre quiere. Solo que Jesús es tan respetuoso de tu libre albedrío. Si tú quieres, Él te dirá, yo lo quiero, queda sano, vete en paz, tu fe te ha salvado. Yo no sé qué problema estás viviendo en este momento, pero lo que sí estoy seguro y sé, que Jesús allí está contigo, que Jesús está en todo lugar, porque es un omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él siente tu necesidad, siente tu problema, pero respeta tu libre albedrío y está esperando que tú llegues como el hombre de la mano paralizada, que le obedezcas, como aquel leproso que arrodillándose le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, yo lo quiero, queda limpio. Mire qué bendición, hermano, damos gloria al nombre de Jesús. Yo te invito en esta mañana a que tú recapacites, no importa cuál sea tu situación que estás pasando en este momento, reanímate. Este mensaje es para eso, hermano, para generar fe en tu vida, ánimo, para que tú no te quedes postrado en tu situación, para que tú no te quedes ahí tirado, ya que Él dice que no ha venido a apagar la mecha que estaba por apagarse. Él viene a animarte. No importa cuál sea tu situación, quizá un vicio que ya te volvió adicto, pero Dios todo lo puede, mi querido hermano. Quizás sea el problema de odio, de venganza, de envidia. No puedes ver a aquel que te ha hecho daño. Pero hermano, Dios te quiere liberar de todo eso. Porque si tú llegas a los pies de Cristo, Él lo puede. Y a uno se le hace imposible. Dice, es que yo perdonar, es que yo olvidar. Pues claro, no, olvidar tal vez no, pero perdonar sí. Y por eso estamos en esta mañana predicando esta palabra poderosa del Señor. Ya lo ves tú cómo hemos hecho esta reflexión en el nombre de Jesús. De esta sanación del hombre de la mano paralizada. Hemos hablado muchas cosas interesantes e importantes para que tú pues recapacites y tú puedas, hermano, hermana que me escuchas, pues tomar algo o una parte de lo que hemos dicho en esta mañana. Esperamos que el Señor pues te bendiga, te acompañe y que acompañe esta palabra con prodigios y señales también para ti o para mí. Si este mensaje, hermano, hermana, ha llegado y ha tocado tu corazón, compártelo con otros hermanos. Compártelo. Da gloria al nombre de Jesús. Y verás que todo lo que hagamos en el nombre del Señor siempre será para bien. Así lo hemos predicado esta fecha, 22 de enero del año 2019. Que Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos escucharemos nuevamente en otro mensaje en la próxima semana. Bendiciones.